pero hoy vamos a hablar de maternidad en la ficción, que es un tema súper interesante. O sea, cómo se pinta, eso me gustó como lo dijiste, cómo se pinta a las madres en la ficción. Eso me gustó. Y nada, vamos a hablar con Alicia Pérez Gil, que seguro que la conocéis un montón, pero si no la conocéis, ahora la presentaré. Mira, hola Alba, hola, ¿qué tal? Pero bueno, ella es escritora y profesora de escritura. Tiene la plataforma La Escribeteca, donde hace un montón de cursos, de chiquititos, desde más largos, y sobre todo tiene esa parte esta, ¿no? de suscripción para poder escribir y poder escribir toda una novela acompañada, que me parece que cada vez que lo veo, me parece que hacéis o sea, que haces tú, porque además también creo que está Pilar, hay más gente, ¿no? Sí, Pilar está de tutora conmigo. Vale, pues eso, que hacéis como un trabajazo, porque o sea, miráis, leéis, que yo no sé de dónde os da el tiempo, porque cuando veo que tenéis tantas alumnas y que tenéis que leer, ¿no? Todo lo que van escribiendo cada semana, no sé de dónde sacáis el tiempo, la verdad. Bueno, pero es que mi trabajo es este, yo no tengo otro trabajo, mis 8 horas del día son eso, entonces... Pero bueno, aún así me parece un montón, ¿eh? Aparte de que tú tienes como un cerebro muy potente, es verdad, yo lo veo así, ¿eh? No sé si... Y estás todo el día ideando. Es una maldición, yo lo digo, yo soy como Samara, la niña de The Ring, que hay un momento de la peli, no sé si ves terror, que dices, no mucho, es que pero bueno, no lo entiendes, no puedo parar, pues eso, eso me pasa a mí. Y de hecho, o sea, tengo que hacer por bajar revoluciones porque hay veces que me despierto en plan, quiero hacer esto. Y como tengo la contención de un bebé de 2 años, pues a la que quiero hacer algo me pongo a hacerlo. Así bueno. que... Eso está bien, pero sí que te veo así, no sé si me equivoco, pero sí que te veo así, o sea, te veo como que tienes como mucha capacidad por un lado, porque también hay que tener capacidad, y por otro lado, ¿no? Pues que tu cerebro no para. Mira, Alba dice que se identifica. Pues ya lo siento, Alba. Es muy cansado esto. Bueno, pues eso, que tienes la plataforma, estábamos hablando, que tienes la plataforma de Escribeteca, tienes un porrón de libros escritos, tienes un montón. ¿Cuántos tienes escritos en total? Con todos, ¿eh? No lo No lo sé, sabes, lo miramos. no lo sé. La última vez que miré La nave yo que sé, tengo 1, 2, 3 novelas, 3 o 4 novelas cortas, luego tengo relatos en antología de relatos para aburrir, tengo el ensayo, colaboro en otro libro de cuentos que os voy a recomendar mucho porque tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar. Vale. Tengo 4 libros de no ficción para autores, tengo, yo qué sé, no lo sé, a veces para chulearme con la familia, porque la cuñada de mi familia soy yo esto lo tengo que, o sea, lo siento, no hay un cuñado, mis cuñados son majísimos, la cuñada de mi familia soy yo. Y un año llegué y les habíamos regalado a Alexa, a mis suegros, y le pregunté a Alexa, Alexa, ¿quién es Alicia Pérez Gil? Y Alexa empezó a alargar y no se callaba nunca. Así que Está sí, bien. tengo algo escrito. Tienes cositas escritas, sí, tienes algo escrito y tienes ahí tu biografía ya importante como escritora y como profe de escritura, o sea, como las dos cosas. Tengo página en la Wikipedia, me abrieron una página en la Wikipedia. Te he visto, he flipado, he dicho, mira, tienes página en la Wikipedia. Soy famosa, mamá. Pues eso, hoy hablamos con una famosa, con Alicia Pérez Gil, que tiene página en la Wikipedia y que vamos a hablar hoy, eso sí, que sí, vamos a hablar de un libro de hace, ¿cuántos años? ¿Hace 2 años o sí que lo sacaste? Un par o 3, yo creo que 3. Creo que es del Vale, pues 21. que es un libro que sacaste, pero a mí cuando lo vi, porque te lo vi en Instagram, no sé por qué, lo vi en Instagram, una de esas posts, porque mira que no tengo mucho en Instagram, pero te lo vi y me interesó un montón porque, claro, hablas de las madres en la no ficción, en la ficción, En la ficción. no, en la ficción, sí, en la ficción. Las madres en la ficción y me pareció como muy interesante, ¿no? Y poder hablar poder entender un poco, ¿no? Pues cómo se describe, cómo se escribe, ¿no? Cómo se escriben esos guiones, esos libros sobre madres en la ficción. Eso me pareció muy interesante. Y lo he estado leyendo, lo he empezado a leer, es verdad, lo he empezado a leer, pero sí que me ha interesado mucho 2 cosas, que eso te lo he dicho antes. Antes hemos estado 2 minutos para decirnos sola antes de empezar. Pues ahí te lo he dicho, ¿no? Primero, cómo lo planteas, me parece muy inteligente cómo planteas el libro, porque es verdad que no es un estudio en sí, es decir, es un ensayo, y eso me parece muy interesante cómo lo planteas y también me interesa mucho saber cómo llegaste a plantear lo que es el libro en sí, ¿no? Eso de hacerlo desde escritora y no tanto de darte como de investigadora, ¿no? Eso me parece como muy, muy Claro, interesante.
Era difícil escribir este libro porque la primera vez que se me ocurrió fue la idea de, seguro que la ignorancia es muy, muy atrevida. Entonces pensé, seguro que nadie ha escrito sobre esto, tengo que escribir sobre las madres en la ficción. Luego pones madres en ficción en Google y empiezan a salir artículos como churros. Y a partir de ahí fue cuando dije, bueno, tengo que escribir de esto, pero a ver desde dónde, porque toda esta gente que está en Google con sus papers y sus cosas es académica o filóloga o investigadora y yo soy yo con mis circunstancias y mis circunstancias eran básicamente que yo tengo una relación muy conflictiva con mi madre y lo que quería era entender de dónde venía eso. Por una parte eso y por otra que yo estuve un tiempo en un no, en un podcast de cine que se llamaba Lo que Eternia se llevó y estuvimos analizando Alien. En una de estas estuvimos hablando de Alien y de repente me di cuenta de que Alien 2 era literalmente una guerra de madre contra madre y dije, espérate un momento, que los chicos vienen a ver esto por las armas y las persecuciones y las batallas, pero esto no va de esto. Y a partir de ahí surgió eso. Y luego es lo que decíamos, ¿cómo hablo yo de esto? Y dije, pues mira, desde la humildad, desde mi perspectiva, desde lo que yo sé, desde el mainstream, sin irme a ningún sitio y dejando muy claro que es sobre todo experiencial. O sea, esto es lo que yo veo y creo que lo veo porque está ahí, que no me lo invento. Entonces ese es un poco el punto de partida. Y luego, si te refieres a la estructura del libro, a cómo está... ¿Cómo está? Sí, sí que eso hablamos luego de más salido, pero sí que es verdad que también la estructura me parece como muy interesante porque es como, bueno, pues explícala, ¿no? Pero es como muy de profe de escritura. Es muy divertida además porque está escrita a partir del viaje del héroe, que es una estructura narrativa que no me gusta nada y que no recomiendo, pero desde el momento en el que me di cuenta de que no hay ninguna mujer en ficción que no sea madre, por activa, por pasiva o por ausencia, dije, bueno, pues vamos a ver cuál es el camino de la madre en la ficción. Desde tienes que ser madre a no, es que no voy a ser madre, a toda la parte de la conquista, la conquista, la gestación, bla, 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 hasta la parte en la que, bueno, también hablo un poco del aborto, muy poco. Y entonces está estructurado así, cada capítulo es una de estas, una etapa de la gestación y una etapa del viaje del héroe. Y si te fijas, yo esto lo hablé con mis editores porque cuando me di cuenta me moría de la risa. Es un libro que habla de la madre en la ficción, pero todos los iconos que hay al principio del capítulo que representan la gestación, tú no ves una madre, ves un bebé. Que me quedé y les dije, pues que esto no va del bebé, esto va de la madre, ¿por qué me ponéis un bebé? Y dije, mira, no le voy ni a luchar porque es que me parece chulísimo para hablarlo. No nos damos cuenta. Las madres o están para mal o no están. Es alucinante. Desaparecen totalmente, es verdad que desaparecen. Sí, sí. Sí, sí, es curioso, sí que es verdad que es la imagen esa del libro, la del bebé, es verdad, es verdad. Pues sí, 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 la hemos dejado así. Pero es verdad que desaparecen las madres, entonces, exacto, está el bebé, más eso le pasa ya no solo en la ficción, o sea, también en la vida real. Cuando hay una embarazada, todo el mundo va al bebé, aunque, ¿sabes? Importante es el Sí, bebé, ¿no? Y cómo está ahí el bebé, incluso cuando bueno, esto sí que de amigas, no sé, yo no soy madre, em, en el parto, ¿no? Cuando paren también les pasa lo mismo, o sea, es el bebé, ¿no? Y la mamá queda allí que se ha quedado ahí en segundo plano, la pobre ahí en la cama hecha polvo en muchos casos, ¿no? Entonces sí que es verdad que las madres desaparecen. Bueno, vamos a hablar de madres en la ficción, no de madres en la realidad. Madres en la ficción. Entonces, me gusta porque hablas desde el principio de los principios de la prehistoria, es decir, ¿no? Que se habla de todo. Y cómo Solomon explica lo mismo, o sea, cómo desde entonces en la ficción, ¿no? Se habla de las madres y de la maternidad y de las mujeres también, ¿no? es muy gracioso además, porque, por ejemplo, en historia del arte, que es más ¿cómo se dice esto? Tu expertise que el mío. Tu negociado, es más tu negociado que el mío. Cuando se habla de las madres en prehistoria, por ejemplo, es claramente ficción, porque lo que vemos es, allá por una de las primeras exposiciones universales, uno de los primeros cuadros que hay representando lo que se entiende que era una familia prehistórica, es unos señores con sus pieles y sus cosas cazando y la madre dentro de la cueva con el niño.
¿Y por qué pasa así? Pues porque las cosas que no conocemos las representamos como las vivimos. Entonces, la extrapolación esa de, bueno, pues como en mi familia las cosas son así, seguro que en el Pleistoceno también, bueno, en el Pleistoceno no debe haber ni personas, pero bueno, seguro que en la prehistoria también era así. Y eso que lo vemos y lo vemos todas las veces es lo que se nos queda aquí grabadito y con eso vivimos. Vivimos con... Pasa en todo, ¿eh? Hasta las cosas que sabemos que son mentira, vivimos como si nos las creyéramos y tenemos que ir un segundo por detrás de nosotras a cazarnos ahí y a rectificarnos. Pero es básicamente por eso, porque toda la representación de la mujer se hace primero a través de ojos de hombres. Bueno, como tú nos enseñas muy bien, se hace también a través de los ojos de las mujeres, pero lo que nos ha llegado a la mayoría es la visión de los hombres, la famosa mirada masculina hegemónica. Y claro, pues así estamos. De Sí, esas sí, porque fotos lo que demás se vemos. borra, lo demás se borra, Sí, lo sí, lo demás es demás no verdad, lo demás existe. queda borrado, o sea, no se ve y luego además también los ojos de las mujeres, pues tampoco, esto también tú lo dices en el libro, que tampoco, bueno, no sé si lo dices, pero que lo hablas en el libro, que tampoco estamos libres de ese machismo, o sea, que tampoco, que también a veces a las mujeres se nos pone que tenemos que ser lo más, eso pasa mucho con muchas pintoras, que se les pide que sean feministas años y años atrás, y si no lo fueron, que sí que tampoco tienen valor, eso también, eso es incluso en el feminismo sucede, ¿eh? En esa visión de Sí, género que queremos darle, eso nos pasa mucho, y que bueno, que las mujeres no podemos tener una visión machista si vivimos en el mismo sitio, ¿no? O sea, efectivamente, nos educan las mismas personas del mismo modo. Y de hecho hay muchas mujeres machistas recalcitrantes que no ven lo que les está pasando y tengo que decir que yo fui una de esas hasta hace relativamente poco tiempo, porque yo he vivido muy protegida en una casa conflictiva, sí, pero bueno, con una familia estructurada, padre proveedor, madre en casa, muy protegida. Yo fui a una universidad de pago y todas esas cosas, también salí escandalizada de allí, ¿eh? O sea, quiero decir, y mis padres eran obreros. Pero bueno, y yo no tenía conciencia de que lo que a mí me pasara por ser mujer. Yo pensaba que era culpa mía por ser yo, porque claro, luego ahí la autoestima hace sus cosas también. Hasta que de repente, eh, pues sales de la burbuja y empiezas a ver testimonios y cosas y dices, ah, era esto, ah, era lo otro. Y entonces te pones a investigar. Pero igual que yo, hay muchísimas mujeres, muchísimas, y va a seguir habiéndolas, y porque es cada vez, sí, difícil. y cada O vez más sea, porque por fortuna cada vez tenemos más acceso también a mm, poder verlo desde la otra perspectiva, ¿no? O sea, tenemos pues mucha más literatura, mucho más todo, de todo, incluso vídeos cortos de Instagram que hablan de eso, o sea, entonces cada vez por fortuna habrá más mujeres que irán haciendo ese viaje del héroe. bueno, ahora tenemos Barbie, que parece una tontería, la peli digo, pero ahí está. Así es Y verdad, tenemos Barbie. No sé qué opina, mira, que hablamos de. Ahí no hay una madre. Sí que es verdad que hay una madre. Está la madre, también un poco está la madre de la niña en Barbie. La madre de la. Sí, hay una madre en Barbie. así, Sí, en la película, la que juega con Barbie es la madre. eh, ¿Sí o no? Sí. no me acuerdo. Bueno, dejemos a esta madre si quieres al lado. Pero es verdad que no sé qué opinas de Barbie, pero a mí Barbie se me pasa también, ¿eh? A mí Barbie me dejó un poquito. No sé. A mí Barbie me parece muy simplista y muy maniquea, pero me parece que existe. Y que exista me encanta, porque es verdad que no resiste determinados análisis, pero abre debate. Y todo lo que abre debate, bienvenido sea, me guste o no me A mí también guste. me parece igual, es decir, sí que es verdad que necesitamos también estar en el mainstream ahí, ¿no? O sea, no hace falta tampoco que a veces Claro. que queremos como todo muy profundo, pues no hace falta, o sea, podemos irnos a algo un poquito más superficial y que también abra debate, o sea, Y luego hay cantidad de películas de chicos, porque Barbie es claramente una peli de chicas. Y no hay nada de malo en que haya cosas de chicas, por favor, yo quiero que haya cosas de chicas, porque soy una chica y necesito cosas que sean solo para mí, no necesito compartirlo todo, necesito compartir mucho, pero otra parte no. Hay cantidad de pelis de chicos superficiales, absurdas, que no van a ningún lado y que son entretenidas y que son, pues, muy tontas. Yo creo que Barbie no es especialmente tonta, pero todo lo demás sí. Entonces, ¿qué problema hay? Que no tenemos que ser estupendas y excepcionales todo el rato para ganarnos el derecho a existir. No, hombre, no. que esto va muy, eso sí que es verdad que va muy del hilo a las madres o son perfectas
Buf. o les fastidian la vida a sus hijos, aunque ni siquiera aparezcan en la película, eso también pasa. Hay muchas madres que no aparecen, o sea, que no tienen ni un minuto en la película, están ahí presentes, ¿no? Como por ejemplo, ahora no me saldrá todas, pero hay muchos casos sobre todo de asesinos en serie, de gente así, que la madre no la verás nunca, o la verás como mucho en flashback, y en cambio sí que son la semilla, el eje del mal. Toda la maldad Sí, viene de ellas, ¿no? Por no ser perfectas. ahí nos abrió un poco el melón Hitchcock cuando llevó Psicosis al cine, que todo lo que sabemos de la madre de Norman lo sabemos a través de los ojos de un montón de personajes, Norman por supuesto, pero el policía, el médico y hasta la foto que sale en una de las tomas. Pero de Norma no sabemos nada. Sabemos lo que ni siquiera sabemos si era tan mala, porque no hemos tenido oportunidad de verla en acción. Lo que pasa es que, como todo lo malo que les pasa a los hijos es culpa de las madres, etapa vital por la que también he pasado yo, que le he echado la culpa de la mía a todo lo habido por haber, pues nos lo creemos y no lo cuestionamos. Pero incluso la serie que se hizo luego a posteriori hace relativamente pocos años, parte de la misma premisa. Y es como, a ver, dejadnos vivir, o sea, dejadlas vivir a las pobres. No necesitas que la madre sea una mala persona para tener un hijo psicópata. Yo estoy segura de que las madres de hijos psicópatas, que habrá buenas madres de hijos psicópatas que sufren mucho porque les ha salido el hijo rana. O sea, los hijos, las madres salen rana porque son personas, pero los hijos también y las hijas. Entonces, lo que pasa es que en ficción no. En ficción todo es culpa de la madre. Todo, todo. Todo. Todo es culpa de la madre. ¿Y qué pasa en ficción normalmente cuando la madre tiene culpa? Cuando la madre es mala, porque está la madre buena en ficción, la madre fantástica y devota, impresionante, que es un poco la Virgen María, ¿no? Esa madre que está ahí cuidando a su hijo toda la vida hasta el final y tal. Y luego está la mala, malísima, ¿no? La madre, pues la madrastra sobre todo, que no es ni madre, o sea, que también la madrastra existe como maternidad ahí tóxica, también de... Es tremendo, porque tú dirás, bueno, pero el destino de la madre malvada será diferente del destino de la madre buena. Y pues no tanto. Quiero decir, la madre buena es muy buena y muy devota y más le vale, pero su destino es llorar. De hecho, todas están inspiradas en la Virgen María y Mm. yo no le arriendo las ganancias a esta señora, que cría un hijo hasta los 33 años. No me quiero imaginar cómo era ese matrimonio. No, de verdad, bueno, de hecho tengo una novela en la que me lo he imaginado, pero que se titula La sombra de Cristo y es muy buena. Pero bueno, Vale. tiene que explicarle al marido, oye, mira, que este hijo que voy a tener no va a ser tuyo, pero es hijo de Dios y tal. Lo cría con penurias, lo tiene aislada en un establo y a los 33 años el hijo muere, pero no es que muera, es que muere torturado de la peor manera, porque bueno, las crucifixiones eran, pues eran el pan nuestro de cada día, ya puestos con el lenguaje religioso, pero la de Jesús fue especialmente sangrante. Sí, sí. Voy a abrir el ingenio con esto. Y ese es el destino de las buenas madres. Tú sufres, pero te vamos a adorar desde lejos. Mm, pues no sé, yo preferiría no sufrir. Y el de las madres malas es, tú sufres porque eres mala. Yo creo que no hay ninguna madre buena que disfrute siendo mala madre, ni siquiera en ficción, por lo menos ahora no me viene ninguna a la cabeza. Todas sufren por ser malas madres y además sufren porque sus hijos no las hacen caso o porque la sociedad no las acepta y además el autor o la autora las castiga después. Entonces, pues no sé si sufrir siendo buena o sufrir siendo mala, no sé. O sea, porque Lady Macbeth tampoco lo pasa especialmente bien en su vida, No, no no, es una cosa que digas, absolutamente. oh, qué bien. O la señora que rapta a Rapunzel tampoco es especialmente feliz. La abuela de Desencanto, por irnos a lo más cercano, que esto ya no está en el libro, que es un poco la que hace de madre porque hace de matriarca, tampoco es nada feliz ejerciendo esa presión sobre toda la familia. Entonces, ¿la madre es el origen de todos los males y castigada o la madre es la protectora, cuidadora y castigada también? Castigada, pero ocultando el castigo. O haciendo que el castigo sea deseable. Lo de la martirización es que lo llevo un poco mal yo, así en general. Ya lo veo ya. Y luego está también la madre, hablando también de estas, también está la madre que se permite ser mala
por ser buena madre. O sea, se permite hacer el mal, ¿no? Hacer cosas malas por proteger a sus hijos. Que eso también en la ficción está muchísimo y en el imaginario absoluto de la historia, no solo en la ficción. O sea, estas madres de reyes, ¿no? Que eran lo peor, que maquinaban por detrás, que tal. Sí, Estos han como sido Lady Macbeth. reales y la historia, como les importa un bledo, se la medio inventan, ¿no? Y no se interesan realmente en ellas y hablan de 4 cosas y siempre las pintan así. La madre de Alejandro Magno, la madre real, ¿eh? La que se casó con Filipo, o sea, la señora, también la pintan como lo peor de lo peor y en cambio es su hijo que iba a guerras y que mataba a un montón de... Era un héroe, ¿no? Claro, Absoluto. hombre, sí, sí. O sea, es tremendo esto. Es que los hombres son violentos, pero las mujeres manipulan. No sé qué decirte. Entre que me cortes la cabeza y yo qué sé, y que mates a todo mi poblado y que me convenzas de que reines sobre mí es mejor que otra cosa, casi prefiero que me convenzas. No sé, aunque sea por no fregar la sangre. Pero no, la manipulación masculina es tremenda y, o sea, está mucho peor vista que casi cualquier otra cosa. Y luego es lo que dices tú, las madres pueden ser malas para salvar a sus hijos o para encumbrar a sus hijos, pero luego se las castiga también. O sea, básicamente no hay madre sin castigo. Y cuando no se las castiga directamente fuera de plano para que se pueda desarrollar el personaje del hijo. Porque sin la muerte de la madre de Bambi, ¿qué me vas a contar tú de Bambi? Aquí ¿qué me importa a mí el ciervo ese? Sí, sí, lo de matar a mujeres para que el personaje tenga una razón de ser, eso pasa tanto en madres como en novias, parejas, porque anda que no hay inicios de películas donde Sí, la mujer... la señora en el congelador es un cliché, es un tema. Sí, la mujer ya se acabó. No, esto tú que sabes de tramas lo sabes, porque esto lo sabe, o sea, quiero decir que lo sé yo, ¿no? Tú que sabes de tramas lo sabes perfectamente. Pero sí que es verdad que está esa mujer siempre sacrificada para que el personaje masculino tenga más interés, más profundidad y esté ahí, pues eso, pueda vengarse de todo el mundo, ¿no? Y de esa mujer que a veces solo aparece en nada, si lo cuentas en segundos, seguro que son segundos en la película, ¿eh? Segundos, es que no pasará ni el minuto, ¿no? Y sale contenta, feliz, guapa, perfecta, totalmente irreal, ¿no? Y claro, la echa de menos, obviamente, porque es falso esa imagen, Nos ha es jorobado. falsa, ¿no? Y a veces ni siquiera. Yo, también hemos mencionado antes, mientras estábamos hablando, en Buscando a Nemo, Sí, el eso padre sí, de Nemo no te está preocupes. enamoradísimo de su mujer y la ama con adoración y no puede vivir sin ella. Y cuando llega, no sé si es un rape o una morena o lo que sea, y se merienda a los 99 hijos y a la madre, la pena por la madre tiene literalmente medido un segundo de frame. Dice, oh no, Dios mío, todos han muerto. Y al segundo siguiente es, no te preocupes, Nemo, papá está aquí. Perdona que te acabas de quedar viudo y has perdido 99 hijos. No lo sé. A lo mejor un poquito de... Por favor. Yo cuando hablo de este personaje, cuando hablo de Marley, siempre hay alguien que viene a disculparle, porque el pobrecito tiene neurosis. Ya, ¿sabes lo que pasa? Que cuando una mujer tiene neurosis, desde siempre lo que se ha hecho ha sido encerrarla, no hacerle una peli. Así que como explicación no me sirve mucho. Totalmente. Bueno, es que ahora me has dejado totalmente, sí, sí. Además, bueno, es que viene más, no voy a cambiar de tema porque si no me pondría a cambiar de tema, pero me has hecho remover por dentro porque justo estaba mirando pintoras y tal que tienen que ver con todo esto, ¿no? Y cómo es de diferente cuando una pintora, ¿no? Tiene según qué cosas y los pintores no pasa nada. O sea, los pintores, su obra sigue siendo importante a pesar de, ¿no? Y ellas, en cambio, se reduce a ese de, ¿no? O sea, es verdad que, Que sí, que sí. que sucede también. Y ahora me has hecho un poco remover porque yo estuve un día un poquito intenso con este tema y bueno, es igual, me has hecho remover ahí y me queda un poco así. Pero es muy interesante el tema de Nemo, ¿no? Y la madre ahí, pues eso, que está ahí también pues para eso, La para madre que que era, sea, la madre que además era como la voz de la razón, sí. y cuando desaparece la madre se desmadra la película, claro. Claro, sí, que eso suele pasar también, ¿no? También, sí, 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 sí. Que cuando no hay madre se desmadra mucho, mucho la película. ¿Y qué opinas o sea, bueno, porque cuando la madre es mala o cuando la madre es pasota o cuando tal, se le castiga, como tú dices, en la ficción se le castiga. Claro, eso nos va creando a las mujeres y a las hijas y a los hijos, ¿no?
se nos va creando también un discurso interno, porque parece como inofensivo, que dices, bueno, es que estás hablando de ficción. Sí, sí, pero con esa ficción nosotros crecemos. Desde Sí. Disney, ¿no? Que nos va diciendo, pues eso, ¿no? Nos va diciendo lo importante que es una madre por lo que tiene que hacer con nosotros. En toda la sociedad obviamente también se dice, es decir, que queda reforzado por todo lo demás, pero también en lo que nos van explicando desde chiquititas está esa forma de ver a las madres y nos afecta, ¿no? Y eso tú lo abres porque para ti es como tu tema principal del libro. Sí, Entender cómo a ti se te ha ido calando, ¿no? Esa idea de madre. claro, hay un concepto que no trato en el libro porque ya era irse un poco de madre, jaja, en serio, que es el concepto de hábitus, que creo que lo desarrolla un señor filósofo, sociólogo francés, que lo que te dice es básicamente un poco lo que te decía antes, ¿no? Que todo aquello con lo que, o sea, que no te educa solo lo que te cuentan, que la educación viene contaminada por todo lo que se sabe socialmente desde siempre y que los prejuicios se aprenden de esa manera, aunque tú sepas que una persona de otro país o de otra etnia tiene los mismos derechos que tú, lo identificas inmediatamente como otro porque tiene un aspecto diferente. O sea, lo que viene a ser el racismo interiorizado, la misoginia interiorizada, todo eso lo explica este señor a través del hábitus. Luego, si eso te mando el nombre para que lo pongas por ahí. Y esto pasa también con las expectativas que se tienen sobre la madre. Y una de las cosas que yo me pregunto al principio del libro es si, y de hecho recomiendo mucho leerlo por esto, es si nosotras y nosotros nos llevamos mal con nuestras madres por cómo son nuestras madres o por cómo esperamos que sean en función de lo que hemos visto que las madres deben ser. Mi conclusión es que nosotros casi nunca conocemos a nuestras madres. Lo que pasa es que las madres nunca se parecen, porque son seres humanos, a las ficciones que nos presentan, que son o muy malas o muy buenas. Y que nos afecta a nosotros como hijos, pues no está bien, no es bueno. Pero es que yo me imagino a mi madre viendo la tele, porque mi madre durante casi toda mi vida trabajó solo en casa, luego ya trabajó fuera también, pero trabajaba en casa y por la mañana hacía las cosas de la casa y por la tarde veía la tele, hasta la hora de hacer las cosas de la casa de la noche, que eran básicamente la cena, recoger, etcétera. O sea, era una ama de casa de manual. Y yo me la imaginaba delante de la tele viendo madres malísimas o madres perfectas y pensando, es que yo no quería ser madre. Es que yo no quiero a mis hijas por encima de todo el tiempo. Es que a veces mis hijas me caen mal porque no hay quien las aguante. O sea, yo a los 15 años debía de ser bastante inaguantable. O sea, hay quien dice que soy todavía inaguantable ahora. Intento matizarlo. Pero ya a los 15 debía ser un bicho de mucho... Pues imagínate, pues si tienes todas las hormonas revolucionadas, te crees que lo sabes todo, etcétera, etcétera. Y vas todo el rato, ¿cómo se dice? Probando hasta dónde llegan los límites de tus padres. Tus padres, además, tu madre en este caso, viene con todo su bagaje, sea el que sea. El otro día escribí un artículo muy largo en Substack hablando de cuál era el bagaje de mi madre. Mi madre no tenía, bueno, ningún ser humano lo tiene, pero mi madre no tenía ninguna herramienta, no ya para ser una madre perfecta, sino para ser una madre cariñosa. ¿Y eso qué hace? Pues primero, lo que decía antes, ¿no? Que como hijas nosotras esperemos más y como no lo tenemos, nos enfademos y exijamos y nos sentamos decepcionadas, pero que nuestras madres piensen seguro que hay algo mal en ellas porque no se ven reflejadas en ninguno de los retratos que se supone que las reflejan, yo no le arriendo las ganancias a mi madre tampoco. O sea, pobre mujer. Me acuerdo, estaba yo ya en la facultad y yo tampoco me llevaba muy bien con mi padre. Y mi padre, el hombre, vino un día a decirme que no entendía por qué él y yo no podíamos hablar como en las series de la tele. Y yo, que tenía 20 y pocos, me quedé así pensando, este señor es tonto. Y años después me quedé pensando otra vez, años después, hace pocos, y dije, no, no es tonto, es que si las referencias que tienes son esas, pues ¿qué vas a esperar? ¿Y qué te va a frustrar? No conseguir lo que te prometen tus referencias. Y por eso escribir ficción es una responsabilidad muy gorda. Sí, sí, ¿no? Aquí
No, tienes o sea, es verdad que ahora es verdad que las relaciones con las madres yo las considero muy complicadas. Te lo decía también antes de hablar, de empezar a hablar, que estábamos un momentito hablando nosotras. em, Hablábamos también de cómo la maternidad, independientemente de que seas madre o no seas madre, te interpela siendo mujer, cosa que la paternidad, normalmente, si no eres padre, pues no te interpela tanto. Es decir, nosotras estamos vinculadas de alguna manera con la maternidad, aunque no lo seas. ¿No? Aunque no seas madre, estás vinculada a esa maternidad. Por un lado, con la relación con tu madre, porque es muy importante, es una de las relaciones más importantes, porque suele ser la relación de más apego, siempre. No, Sí, no sí. digo todo el mundo, pero por norma suele ser la relación de más apego, por todo, ¿eh? Lo hagan bien o lo hagan mal, suele ser la relación por más apego. Pero es que además por todo em, esa sociedad que nos va diciendo cómo tiene que ser una madre, ¿no? Que en la ficción se refuerza muchísimo y que se replica. Al fin y al cabo, el arte y la ficción, todo, o sea, todo lo que sea arte y cultura, lo que hace de alguna manera es replicar lo que es la sociedad en el momento, o sea, que tampoco es normal Mm. que lo haga. Y nos va diciendo cómo tienen que ser esas madres, ¿no? También de nuestras, ¿no? O sea, nuestras madres cómo tienen que ser. Y cómo de mal convivimos con eso normalmente, porque a mí también me ha pasado, o sea, yo también tuve una adolescencia mortal, ¿eh? O sea, esto es que mi madre, además mi madre igual está mirando y todo, o sea, que, hola mamá, no te voy a criticar, pero pero sí que es verdad, ¿no? Que llegas a pegarte de esa manera, o sea, a tener esos problemas de decir, es que no, pues pensar que tu madre no lo está haciendo bien y sobre todo es tu madre, porque tu padre, pues al fin y al cabo nadie espera mucho de es verdad, se ven en las películas, ¿no? Esos padres pasotas, ausentes y que no pasa nada y que al fin incluso pueden llegar a ser héroes absolutos de todo, ¿no? Habiendo Sí. sido los peores padres del mundo, ¿no? Yo pienso en todos esos señores que salvan a sus hijos y al mundo en A las mí películas, ¿eh? De Hollywood. Esto me suele pasar molesta muchísimo. especialmente y odio la peli por eso, Big Fish. O sea, no entiendo. ¿Cuál es? Big Fish, ¿Cuál? la de Tim Burton, el señor que es comercial, no sé qué vende, y Ah, vale, sí, tiene ya sí, sí. y está siempre ausente y cuenta unas historias totalmente increíbles y al final de la película todo el mundo le perdona eh, porque resulta que las historias eran reales. Que yo vi la película y dije, el abandono también. O sea, pues perdona por haber dudado de tus historias, pero me da igual, colega. Que es algo que me pasa mucho también con Coco. Yo salí del cine de ver Coco y dije, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. O sea, toda la peli de Coco va de no voy a perdonar a tu abuelo nunca jamás porque a tu abuelo o a tu padre, porque se fue y no sé qué, no sé cuántos, y le dije que no se fuera y le pedí que no se fuera y bla, bla, bla. Y todo el mundo al final, oh Dios mío, es que le asesinaron. Y yo salí del cine diciendo, pues no haberte ido. O sea, yo te voy a perdonar porque te asesinaron, lo siento mucho, pero no, y a mi altar no vengas. O sea, No, pero es verdad, los perdonamos a todos, esos padres horrorosos sí, que, sí, sí. que aparecen ahí y las madres en la ficción que realmente son las que han tenido toda la carga familiar, es verdad. La madre es la Durante que ha toda la porque ha vida. suplido, ha, sup- ha suplido todo lo que no hacía el padre y lo ha hecho ella, ¿no? O sea, ha cuidado y tal, y que tampoco se ve, pero ya se sobreentiende, ¿no? Y todas esas madres están ahí representadas y que casi no se habla de ellas. En la ficción tampoco. O sea, las madres de este tipo de películas no están, o están como recompensa. Es decir, ellas dejan al marido, ¿no? Esto pasa mucho en la ficción. Dejan al marido porque es lo peor con los hijos y todo, y están con otro incluso, ¿no? Están con otra pareja que las trata mucho mejor, que es increíble. Que tal. Esto es muy divertido siempre. Y de golpe viene aquel padre horroroso que lo había hecho todo mal, que no sabe ni a qué curso van los niños ni nada. Se coge a los niños y como se acaba el mundo, los salva porque casualmente le pilla ahí, los salva y encima recupera a la madre porque se cargan al padrastro. O sea, se lo Sí, es como, nadie venga, lo echa tía. de menos. Pero es muy fuerte. En Erin Brockovich, o Sí. sea, viva Erin Brockovich, aparece el motero este y cuando le pide el número, ella le da como la lista de números. Mis hijos, mi no sé qué, mi cuenta corriente, bla, bla, bla. El tío se queda y tú dices, qué bien, qué amable, se queda con ella. Eh, hace de ama de casa. Pero llega un momento que nunca llega en la vida de ninguna madre ni de ninguna mujer en el cine, en el que dice, que no quiero ser tu chacha, me piro. Y tú dices, eh, vale, pero esta mujer está haciendo un trabajo muy importante y tú la estabas apoyando. ¿Qué te has aburrido ya? ¿Te has aburrido de ser padre? ¿Te has aburrido de ser una mujer? ¿De verdad? Pues a pastar, tú y todos los tuyos. O sea,
Más comunidades de señoras necesitamos. Necesitamos más comunidades, señora. Necesitamos más hablar entre nosotras también, y eso también es verdad que no hacemos lo suficiente en general. Hablar más entre nosotras, narrarnos para bien y para mal, con lo bueno y con lo malo también, porque a veces nos da miedo según qué decir qué cosas, porque pensamos que no estamos a la altura, o que vamos a decir algo incluso que no es lo que se espera o lo que se tiene que decir. Incluso en el feminismo, que nos pasa a veces. A veces también la acabamos, incluso a veces tenemos esas contradicciones, también hay que decirlo y narrarnos. Y yo creo que es muy importante, ya digo, no soy madre, pero que las madres se narren, Sí. y cada vez se hace más, por fortuna, se narren, se dibujen, se pinten, se fotografíen y se hagan de todo lo que tengan que hacer para narrarse en la realidad. Y nos dejemos también de esta madre perfecta que todavía está súper vinculada en la sociedad y en el arte y en todo. Sigue habiendo esa maternidad perfecta que se disimula un poquito, ¿no? Porque sí que es verdad que se habla un poquito de que se pasa mal y todo eso, pero se sigue teniendo mucho esa maternidad perfecta, ideal, idílica, ser la madre estupenda, estar ahí siempre, no quejarte de la maternidad. Eso, yo os digo, yo no soy madre, pero es que lo sigo viendo en mis amigas y en todo, en todos sitios. Es que es imposible no Yo, verlo. una de las cosas que más le echaba en cara a mi madre y de lo primero que me llevé a terapia fue que mi madre nos dijo a mi hermana y a mí que ella nos quería mucho y que éramos lo mejor que le había pasado en la vida, pero que si pudiera volver atrás no nos tendría. Y a mí eso me pareció como un ataque súper personal. Y hoy lo estaba pensando, porque claro, como íbamos a hablar de cosas, esto tenía que salir sí o sí. Y me he quedado pensando a ver qué pienso yo de esto ahora mismo. Y de esto yo ahora mismo pienso que es normal. O sea, primero, que no tiene nada que ver ni conmigo ni con mi hermana. Y segundo, que cómo no va a querer mi madre borrarse los hijos. Si sin hijos se puede salir corriendo, como decía el otro día también, mínimo. Y luego otra cosa, cada vez hay más literatura y más cine sobre madres y afortunadamente cada vez se toma más en serio. Pero aparte de todo, hay una publicación que se llama Mamagazine, tiene cuenta de Insta por si le queréis echar un ojo, que es maravillosa. Entrevista y publica a muchas madres y hay un montón de perspectivas diferentes. Algunas me gustan, otras no me gustan, pero por lo menos se ven que antes no se veían. Y echarle un vistazo si podéis. Mamagazine, tal cual. Mamagazine, nos lo apuntamos, me lo voy a apuntar así, no me olvidaré. Mamagazine, ¿con una M o con dos? Tal cual, ¿no? Mamagazine, con una, vale. Con una, Sí, 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 con una, supongo, Mamagazine. porque tiene más sentido, vale. Pues Mm. me ha salido, pues me ha sonado como muy mamma mía, por eso me ha salido las dos M's. Vale, pues apuntado queda, lo miraremos, y luego también el nombre de este señor, que no sé si te has acordado. Sí, luego te Siempre lo lo paso, porque ponemos además es ahí. que justo lo estaba usando el otro día para un curso y dije, lo tengo que apuntar, pero no ha sucedido. Pero sí, es curioso cómo está todo tan relacionado, o sea, está todo, es que está todo relacionadísimo, ¿no? Cómo vivimos bueno, quien vive la maternidad, cómo la vive, cómo está interpelada por la maternidad de la ficción, cómo se ve a ella misma y cómo no encaja. Y esto nos pasa muchísimo en la maternidad y en todo, cómo no encajamos todo el rato, no encajamos, no encajamos, pero es normal que no encajes. Si es que donde te han metido esa cajita no entras por mucho que quieras, es Pues que imposible no entran, ser así. ni los personajes casi entran. Y en la vida real, yo estoy esperando todavía que le pregunten a un señor en una entrevista de trabajo si va a tener hijos. Estoy Sí, esperando. no sé quién fue que le preguntaron también, no sé si era un político o alguien, si iba a tener hijos o no sé qué, o si había tenido un hijo, no, sí, para Rafa Nadal, el tenista, que le preguntaron que qué tal la paternidad, no sé qué, y él casi que contestó, bueno, pero qué pregunta es esta, ¿no? O sea, que cómo le afectaba la paternidad a su carrera deportiva, algo así le preguntaron. Cosa que Ajá. sí se pregunta a todas las deportistas del mundo que son madres, ¿no? O sea, es que siempre, en todos lados, ¿no? Nos van empujando ¿Y cómo hacia algo que es concilias tu irreal. carrera de escritora con ser madre? Sí, eso. Pues igual que Sí, concilio lavar los platos, mal. sí. La concilio mal. Conciliar siempre es mal, siempre se hace mal, porque es imposible. Es un engañabobos lo de conciliar, porque es verdad que es imposible. O sea, al final, en esta sociedad es imposible conciliar, es totalmente Pero si es imposible. imposible conciliar 8 horas de sueño con el trabajo, ¿qué más quieres conciliar? O sea, en serio. Hay gente que se cree que el capitalismo es de mentira, pero el capitalismo es lo peor que le ha pasado al ser humano, porque además se capitaliza ser madre. O sea, si no tienes hijos no contribuyes. Yo estoy harta ya. Yo voy diciendo, a ver, Sí. yo cuántas amigas tengo que tengan más de 2 hijos, porque el mío lo ha tenido que tener alguien ya. O sea, yo no voy a tener hijos. Señores, que estoy taradísima, yo no puedo pasarle mis taras a nadie más. Espero que se paren aquí conmigo ya, no vayan a ningún lado.
Pues es una pregunta personal, ¿eh? Yo es verdad que no he tenido, yo por fortuna, no sé si es porque siempre he sido un poco como muy tajante, bueno, como que parecía que lo tenía muy claro que no iba a ser madre, o que no querían escuchar mi respuesta también, ¿eh? Podría ser que realmente no querían escuchar la respuesta que tenía, que no me han insistido mucho, ni a nivel familiar no me han insistido, pero tampoco a nivel ni siquiera de amigos, etcétera, ¿no? O sea, y ni de gente que me conociera poco, que sobre mi maternidad. No sé si te ha pasado, ¿eh? Porque es verdad que cuando no eres madre te pasa, ¿eh? Que te preguntan. Yo conozco mucha gente que les pasa. Le presionan. A mí no me ha sucedido, personalmente, que me presionen o que me digan, ¿y tú qué? ¿Y por qué no vas a ser madre? Y tal, y me pregunten. Yo en mi familia no, porque mi madre sí tenía algo claro, era que sus hijas no habían nacido para tener hijos. De hecho, debe tener un problema con mi hermana, porque mi hermana sí que tiene un hijo y creo que a mi madre no le hace mucha gracia, pero bueno, le quiere igual y tal. Y, o sea, en mi familia no, por eso, porque todo el mundo sabía que no, mi madre además era para tenerle miedo, entonces no nos lo iba a preguntar nadie. Y fuera de casa, a todos mis novios se lo he dicho yo. Hola, ¿cómo te llamas? Alicia y no voy a tener hijos, básicamente, es mi primera conversación. Vale. Em, y mis suegros, como fue lo primero que les dije a su hijo, no me lo han preguntado nunca. Y en la calle sí, yo recuerdo a un jefe que estaba convencido, un jefe mío que tuve, arquitecto, que estaba convencido de que en el momento en el que yo notara que se me iba quedando el arroz ahí socarrao, iba a ponerme a tener hijos locamente. Y le dije, ¿qué quieres que nos apostemos? Y me debe un par de zapatos de Dior. Aquí estamos, yo no tengo hijos ni zapatos. Pero no me ha pasado especialmente, pero porque voy con la bandera por Ahora que lo delante. dices, yo no me ha pasado especialmente, pero mira, a mí me pasó, esto lo voy a explicar, no lo explico, o sea, es algo un poco íntimo, pero a mí me pasó en una citoscopia. Una citoscopia es cuando te ponen una camarita en la vejiga, o sea, te meten ahí una sonda y te ponen una camarita en la vejiga. El urólogo que me la hizo, yo fui por dolor, ¿vale? Entonces, para que entendáis un poco. Entonces, el urólogo estaba intentando minimizar mi dolor, o sea, reírse de mi dolor, lo siento, es lo que estaba intentando. Entonces me preguntó si yo había sido madre para decirme aquello de, pues entonces eso sí que duele, ¿no? Porque estaba clarísimo. Claro, yo estaba un poco vulnerable allí, cámara medida, pero lo vi venir. Entonces le dije que no había sido y que no quería serlo, ¿no? Y tal, porque te iba preguntando. Y me acuerdo que o sea, este tío me dijo que no conocía a ninguna mujer que no hubiese querido ser madre. Esto me Qué acuerdo mentira. siempre. Yo le dije, bueno, pues ya conoces una. Y me dice, sí, conozco dos, a ti y a una monja, me dijo el tío. O sea, esto, o sea, que es la única vez que es verdad, pero, o sea, el tío, bueno, esto es un momento complicado, lo puse en la denuncia y todo, pero eh, para que veas en qué momento te pueden llegar a preguntar si eres madre y intentar hacerte daño con eso, ¿no? Porque lo que intentó el señor, ¿eh? Yo voy a contar una cosa que también es muy íntima, pero me da igual porque es verdad y no me avergüenza ni nada. Yo viví 2 años en Londres, tenía muy poca cabeza y me quedé embarazada por accidente. Entonces, como vivía allí, me fui a mi médico de cabecera y le pedí por favor que me programara un aborto. Bueno, no me lo pusieron nada fácil porque mi médico de cabecera, que era una señora muy maja, era objetora de conciencia, así que total, que casi me salgo de las 12 semanas y tal. La cuestión es que volví a España y me tocaba revisión, entonces yo fui a hacerme la revisión y me preguntaron y yo dije, pues sí, y eso, pues en Londres, ¿y por qué te fuiste a Londres? En plan ofendida la señora, yo. Estamos en 1900, que no, estamos en el año 2000. No me he ido a Londres a abortar, vivía en Londres. O sea, señora, y además a usted qué le importa. O sea, usted dígame si estoy bien de salud o no. Pero sí, no, sí, todo mal en general. Todo mal, Porque o sea, sí. Lo hagas como lo hagas, todo mal. Es verdad que todo mal. O sea, siempre te juzgarán y te llegarán, y siempre habrá alguien que se verá con, con el poder de juzgarte, ¿no? O sea, ya digo, pues ese médico que ya me dirás tú, ese señor, que solo me tenía que hacer una citoscopia a ver si mi vejiga estaba bien o mal y dejarme ir y ya y está, ya ¿no? está, déjeme, señor. Es lo único que tenía que hacer. Este caso es verdad que para mí, o sea, bueno, que yo no he tenido, bueno, tenía más cosas en el tema médico, sí, pero es verdad que, mira, cara, me ha venido porque yo iba diciendo, no, a mí es verdad que no me han insistido con la maternidad y he tenido suerte porque sí que he visto a mujeres a mi alrededor que les han insistido hasta bueno, y a muy mayores que dicen, señora, que ya estoy menopáusica, déjenme en paz, que ya no voy a tener hijos, ¿no? Eso le pasa a muchas actrices, por ejemplo, que lo comentan, ¿no? Que no tienen hijos, incluso con los 50 les siguen preguntando, ay, pero tendrás hijos. Y ahora tú te iba diciendo que no, pero he pensado, sí, ves, siempre hay alguien que te intenta, pues eso, pues decir cómo tienes que ser, ¿no? Que eres mala mujer, ¿no? Porque no era madre, ¿no? Era yo y una monja.
los que Que conocía. no son ni Súper. mujeres las monjas, porque No, no son como ni mujeres, era van yo. con la Bueno, dos armadura esta mujeres. Sí, él debajo. consideró que era la monja consideró que era mujer, ¿eh? Sí, tú sí, Quería. pero en general no sé, o sea, el No, pero claro, imaginario no. le costó acordarse de la monja, ¿eh? Porque, o sea, que entiendo que más monjas, a cualquier monja que haya conocido al Señor, pues no fue madre, porque pocas monjas son madre, por lo menos abiertamente no lo son. O sea, que todas las monjas que conoció no eran madres, pero sí que es verdad que es un tema que incluso hablar de no maternidad, está vinculado siempre a esa maternidad, a esa madre, a esa mujer perfecta que tiene que ser de un modo y no de otro, y cómo la ficción Es que nos a lo los va. señores no les preguntan: "Oye, ¿tú vas a tener hijos?". No es una pregunta que salga de manera natural en su conversación. Y sin embargo, a las mujeres sí. De hecho, en Juego de Tronos, esto lo comento también en el libro al principio. Sí, que yo no soy de Juego de Tronos y digo, bueno, que me lo explique porque yo lo siento, me podéis dejar de seguir si queréis, pero no he visto ni un capítulo. Y falta que te hace, o sea, está muy bien, pero vamos, Juego de Tronos. no es obligatoria. No necesitas el carné de Pero ahí de haber visto Juego de Tronos. pero Juego de Tronos es como el eje central de la maternidad, porque dices que ahí están casi todas las madres representadas. Sí, yo creo que están todas. Bueno, hay muchas, sí. Y en el caso de Aria, que es una chica que tiene muchos intereses asociados a lo masculino, pues le interesa la esgrima, no quiere ser princesa, además es un poco torpe, no le interesa ir bien vestida, etcétera, etcétera, tiene que dejar claro en un capítulo, tiene que verbalizar que ella no va a tener hijos para un caballero, ella va a ser el caballero. Y si no lo verbalizas en ficción, se espera que narrativamente en algún momento aparezca la maternidad. O sea, para que a una mujer en ficción no se le pegue el concepto, tiene que verbalizar que no va con ella. Es obligación, es canon casi, narrativamente. O sea, tiene que decirlo, se tiene que decir. Sí, tiene que decirlo ella o tiene que decirlo alguien, pero preferiblemente ella. Y Mm. si no lo dice, siempre está abocada a la maternidad de alguna manera. De una manera o de otra. Sí, Pues qué interesante. Esto no, sí. me fijaré. Buscad. Ahora me fijaré mucho más que me fijaré un montón más, porque ahora después de leerte y de ver tantas cosas, ¿no? Que vas viendo, es verdad que cuando te vas cogiendo esta visión de género, sí que es verdad que vas viendo muchas cosas en todo, en ficción, o sea, en literatura, en todo. O sea, todo es como esas gafas moradas que yo no sé tú, y a mí al principio me costó un poco, ¿no? Cuando empecé a darme cuenta de todo, me costaba incluso ver el mundo porque pensaba, ostras, es que ahora ese mundo que ya me era incómodo antes, pero ahora ya sé por qué me es incómodo, ¿no? Me era difícil verlo incluso, o sea, no solo verlo, sino porque me seguían gustando cosas que eran súper machistas, o sea, es que era así. Y Bueno, claro, entonces yo, era como, no, pero esto es machista, no lo puedes ver o no lo puedes disfrutar, ¿no? Ahora ya, yo con el voy a seguir tiempo, viendo Love Actually hasta que me muera porque me gusta mucho Love Actually. Eso no quiere decir que no vea lo que hay, claro que lo veo y no se lo pondría a una niña pequeña o sea, porque ninguna de esas relaciones son es buenas. para nada, para ninguno de los miembros, pero sobre todo para ellas. Pero a mí me gusta. O sea, Sí, sí. también me gusta el McDonald's y tampoco tiene nada bueno para mí. Y no tiene nada bueno. Sí, sí, pero yo al principio no sé si te pasó, pero lo digo No. porque cada una tiene su proceso. Pero yo es verdad que cuando empecé, digamos, a abrir los ojos, que yo fue a través de, yo creo que fue sobre todo después de una relación que tuve de maltrato tal, que yo creo que es cuando empecé a darme cuenta de todo, de cómo había llegado yo allí, ¿no? Un poco también, es como lo que te pasó a ti con tu madre también, ¿no? Pues yo fue con esa relación de maltrato de que yo pensé, ¿cómo has llegado aquí? ¿No? O sea, tú, que además yo era una persona como con carácter, ¿no? Que es lo que se dice, ¿no? Eres una mujer con carácter que básicamente tenía mala leche. Entonces, te dicen que eres una mujer con carácter, pero yo lo que tenía era bastante mala leche cuando era sobre todo jovencita. Yo tuve muy mala adolescencia, muy mala juventud. Entonces me decían eso. Y yo pensaba, ¿cómo has llegado hasta aquí? Y eso es lo que me llevó a entender todo. Bueno, ya obviamente antes había algo, tampoco es que de Claro, golpe sí, supiera no todo, vienes de ¿eh? la nada. Mm. Pero ahí sí que me doy cuenta, ¿no? De la, de las diferencias que hay, ¿no? Y de esa asimetría que hay, ¿no? En este mundo patriarcal y que me llevó, o sea, es verdad que todo eso, que el maltratador fue él, pero que todo eso fue lo que me fue llevando y lo que yo no me di cuenta, porque yo no me di cuenta del maltrato, fue un maltrato psicológico, hasta pasados años, que leí un libro cutre que llegó a mis manos, que ni siquiera, bueno, lo tendré por ahí, que ni siquiera era un libro de estos de voy a leer esto, porque no sé por qué, y me vi ahí y dije, ¿esa soy yo?
Y digo, me han maltratado, y a partir de me fui a terapia, entonces ya todo se confirmó y lo traté y bien, pero bueno, y mira, en un libro no era de ficción, era un libro de ejemplos, que no era un libro de violencia machista en sí, era un libro de maltratos en general o de relaciones tóxicas o no sé qué, pero sí Mm. que hablaba de maltrato, lo definía, y yo dije, estoy ahí. Y a partir de ahí sí, me empecé a poner eso que se le dice, ¿no? Las gafas violeta o las gafas moradas. Y al principio me costó, y me costó sobre todo mucho con todo el tema de cultura, ¿no? Porque de golpe, toda esa cultura, toda esa estética que me gustaba, todo aquello, por un lado había alguna que no me gustaba porque la veía y decías, esto ya no puede ir contigo, ¿no? O sea, ya es imposible, ya no te Mm. gusta, cambias de gusto, no pasa nada. Pero por otro lado había también esa parte que te gustaba y que me costaba mucho conciliarlo. Es decir, ostras, ahora esto que, ¿no? Lo Factory o películas o muchas cosas. Y en arte, vamos, es que en arte mujeres hay muy poquitas y entonces el arte casi todo es de señores, ¿no? Y la Y representación de machista. las mujeres, vaya tela, sí. Oye, nos van a dar las 8:30, yo me voy a Sí, quedar sin venga, batería, pero quiero contar lo de Nemo y Solo vamos. en Sí, lo casa, tenemos, venga, Nemo, venga, cuéntanos. porque honestamente yo quiero que os compréis mi libro, ¿vale? Entonces os voy a contar una cosa muy chula, que no es nada chula en realidad. Bueno, todo el libro está lleno de ejemplos y yo creo que es bastante entretenido de leer. Hay algún capítulo que es un poco más feo porque el tema es un poco más pues más denso y tal. Pero a mí una de las cosas que me explotó la cabeza cuando estaba haciendo mi investigación y me puse a comparar unas narraciones con otras fue cómo se trata al padre de Nemo, a Marley, en Buscando a Nemo. Y cómo se trata a la madre de Kevin en Solo en Casa. Estos dos personajes tienen el mismo viaje, exactamente el mismo. Los dos pierden a su hijo. El padre de Marley pierde a Nemo porque se pone un poco tonto. Nemo hace sus cosas de pez adolescente y entonces lo pescan. ¿Y qué hace Marley? Pues bueno, superando todos sus problemas, se alía con una chica, no se alía con un chico, ¿eh? Se alía con una chica que, con todos sus problemas que tiene, es la que, por cierto, hace de mentora y le enseña lo que son las relaciones y la lealtad y sus cosas. O sea, no voy a decir que Dory es una madre, pero cumple bastantes de los parámetros que cumple una madre en narración. Pero bueno, independientemente de esto, Marley va por el océano a buscar a Nemo. Hay un momento de la película en el que cuando está en la corriente esta del Pacífico nadando con las tortugas verbalizan también, oh Dios mío, ¿no lo has oído? Es un héroe, va a buscar a su hijo. Ese es el padre de Nemo. Esa es la narración de padre que pierde a su hijo es un héroe por ir a buscarlo, que es como señor que se plancha una camisa es un héroe mismo, ¿vale? Pues la madre de Kevin es una señora que tiene en casa a 200.000 miembros de su familia y que lamentablemente por cosas de la vida se deja a un hijo en casa cuando se van todos de vacaciones a Londres, París, da igual, creo que era París. Eh, por supuesto, ella se echa la culpa porque cómo se le ha ocurrido, Dios mío, es una malísima madre, bla, bla, bla. Y cuando llegan a París, ella, igual que el padre de Nemo, decide que no va a esperar a la mañana siguiente a coger un avión y va a recorrer medio mundo en todos los medios de transporte posibles, incluyendo una furgoneta con unos señores que tocan polka. Durante todo ese recorrido, ella se echa la culpa de ser una mala madre, si no recuerdo mal, como 3 veces. Marley no se echa la culpa de ser un mal padre ni una sola vez. Podéis ver las pelis, de verdad, y luego venís a decírmelo si me equivoco. Pero es que no solo eso. Eh, la señora, la madre de Kevin, llega a casa, le da unos besos a su hijo, y todo es bien y maravilloso y estupendo, y a los 5 minutos de metraje aparece el padre de Kevin y el resto de la familia para que quede claro que toda la travesía de la señora no ha valido para nada, que se podía haber quedado durmiendo en París, que total han llegado todos a la misma hora. O sea, señor que pierde a su hijo no tiene mayor problema moral con haberlo hecho y encima es un héroe por ir a buscarlo. Señora que pierde a su hijo se tortura mental y físicamente y encima es una idiota. Y ese es básicamente el planteamiento de mi libro en diferentes estados. Es tremendo, no me digas que no es tremendo. Eso sí, es un horror. Y cuando empiezas a ver esto, sí piensas, madre mía, más que esto yo no lo había visto, bueno, tampoco hace tiempo que había visto las dos películas, pero es verdad que haces esa comparación con las dos pelis y que es que son lo mismo, Mismo viaje, son lo sí, sí. mismo. Y cómo cambia el género del padre, o sea, cuando el padre es hombre, o sea, si el progenitor es, o sea, es hombre o mujer, eso cambia totalmente.
la forma de representar a ese personaje. De hecho, Que en es Buscando muy a Nemo, brutal el eso. protagonista es Marley y en Solo en Casa el protagonista es el hijo, que encima se lo está pasando bomba. O sea, es como, no sé, un poco de piedad con las señoras. Que es una mujer que no levanta la voz en toda la película. Y hay 2 o 3 escenas en las que le dicen, estése tranquila, señora. Y yo pensando, tú no me has visto a mí. No me he visto a mí nerviosa, quiero decir. O sea, si la señora es súper educada y no pierde, es que no pierde ni el peinado. O sea, en fin, muy duro todo. Pero bueno, es una señora, entonces está histérica ya, por eso ya está Sí, histérica. solo por existir. Vivimos con la Además ha perdido al hipertensión. hijo, o sea, ha dejado al hijo en casa, que es lo peor, ¿no?, que le puede pasar, y Claro, encima es claro, culpa tuya, claro. por tanto, Nunca pues me lo eso. perdonaré. No sé, pues perdónate, porque total, mira, lo que ganas no perdonándotelo. Pues sí, sí, no. Este momento de comparación de Nemo y Solo en Casa me ha gustado mucho, me ha gustado mucho conocerlo, bueno, verlo con tus ojos, ¿no? También, y verlo, porque luego te das cuenta y dices que tienes razón, tienes razón todo lo que dice. Y me ha Sí, gustado sí. mucho, de tu libro me gusta mucho eso, cómo lo narras desde ti misma, porque es un libro que es verdad que es un ensayo, pero no deja de ser un libro íntimo en el fondo, porque Mm, va contigo. Más desde el principio queda claro que es un libro íntimo, que tiene que ver contigo, y que está muy bien escrito, y gracias. además sí que lo está, y además está muy bien documentado, que a veces también tenemos esa cosa de como no somos tal, ¿no? Pero no, pues sí, está bien documentado. Bueno, yo siempre lo digo, mi libro mola un montón, pero la mejor parte de mi libro es la bibliografía. O sea, si, yo esto lo hago con los libros de otras personas y os animo mucho a hacerlo. Si por lo que sea os encontráis el libro en una librería, iros a la parte de atrás y hacerle una foto a la parte de la bibliografía y leeros la bibliografía. Mi libro es maravilloso y estupendo y ojalá lo leáis, pero las referencias son 1000 veces mejores. O sea, sí, ya está. Además Pues me lo dicho pasé muy bien queda. leyéndolo. Lo tengo casi todo por ahí, pero me lo pasé muy bien leyéndolas. Leí mucho más de lo que hay citado porque se me hacía el libro 15 veces más gordo. Claro, es que Pero yo eso es creo que siempre sí. pasa, que tienes que reducirlo, porque si no, si tienes que ponerlo todo, es que es imposible, tienes que decir hasta aquí llego, Y ¿no? acotando el tema, yo decía, "Pues solo quiero hablar hasta los 90, pero es que de los 90 para acá ha evolucionado tan poco la cosa que tampoco, o sea, es que es tremendo. Yo recuerdo haber mandado la última prueba a la editorial y empezaba, no, fue después, ya estaba publicado el libro, ¿o no? Bueno, no me acuerdo. Empecé a ver Gen V, que es la secuela de The Boys, la de los superhéroes estos Ujú. modernos. Y una de las primeras secuencias de la serie es una de las protagonistas le baja la regla y como su poder es dominar la sangre, pero no lo domina, con la sangre de la regla mata a sus padres. Y tú dices, ¿en serio? ¿En serio? O sea, pero es que lo del tabú de la regla, eso da para enciclopedia, no para libro. O De la sea, regla hablaré yo, de la menstruación de la regla hablaré yo en un tiene de la capítulo también, no próxima sé si has visita. llegado, pero tiene capítulo. Y yo tengo un cuento por ahí de una señora que pintaba con sangre menstrual en una iglesia. Sí, la sangre menstrual, tabú que ha sido siempre en general, y como muchas mujeres, y cómo también se las ha ridiculizado, porque esto es muy lo de pintar con sangre menstrual. Bueno, ya se hacía antes, pero no se decía que era sangre normalmente, pero yo estoy segura que muchas mujeres, sobre todo pobres, y muchas mujeres en la prehistoria, pintaban, también pintarían con sangre menstrual, que es mucho mejor que ir cortándote, ¿no? Que es como más sosa. Imagínate la sepsis ahí, sobre todo antes de los antibióticos. Voy a pintar un cuadro y a morirme en el intento. Hombre, pues no. Pintaban con sangre de animales, pero yo creo que cuando no tenían acceso a sangre de animales y tenían acceso a su propia sangre, que era como una vez al mes, pues se pintaban seguro. Y hay muchas pintoras que se dice que pintaban con su propia sangre, y todos nos imaginamos cortándose. Y yo digo, bueno, es que ¿por qué no imaginamos a esta señora cortándose? También la menstruación tiene sangre y estoy segura que también pintaría. Y Y además sus además de pigmentos diferentes con el colorines según el momento. Quiero Sí. decir, la gama cromática es amplia. Es verdad, es verdad. Pero de la menstruación sí que hablaré en Crea como una chica, porque es un tema que a mí me interesa también hablarlo, de la menstruación, y de la menopausia también habrá que hablar. De la menopausia también quiero hablar, pero últimamente me cuesta un poco porque está como, lo veo siempre tanto en Instagram, enfocado a la belleza, no sé qué, así que tengo que darle más vueltas, porque es un tema que creo que todavía tengo que tratarlo yo misma con profundidad, porque últimamente veo que se habla mucho de menopausia, pero siempre desde el mismo sitio, desde cómo encajar siendo mujeres más jóvenes, más guapas, más increíbles, más delgadas y Sí, yo estoy pegándome ahora con mis cambios físicos. O sea, yo no tengo la misma cara ahora que hace 3 años.
Y ya no es una cuestión de tengo más kilos o menos kilos, no, es que estoy cambiando Que cambia. muy a lo bestia. O sea, yo veo fotos y, hombre, sí soy yo, pero... Y me cuesta mucho reconocerme. Los cambios físicos son complicados, pero más allá de eso no puede ser lo único. O sea, tendríamos que empezar a tener, digamos, conversaciones de cómo afrontarlo si quieres, pero no tanto de cómo intentar que No, claro, no, pero ya no es una cuestión. No lo decía por... Es que quiero volver a tener 20 años, que además no quiero. No. Sino, ¿cómo hago para reconocerme en esta persona que no esperaba ver un buen día en el espejo? Porque hasta hace relativamente poco el cambio era paulatino y de repente es que me veo muy distinta. Lo explicaban el otro día en la radio, que hay como 3 o 4 momentos en la vida en los que... Cambia la fisonomía. Sí, pero y que además coincide con cambios a nivel neuronal. Entonces me vuelve loquísima eso porque me encanta. O sea, lo de cómo funciona el cerebro. Ojalá, te digo, ojalá morirme y seguir solo para ver cómo es. O sea, y luego ya morirme después otra vez. No es que quiera yo ser eterna, pero me fascina. Lo que hace el cerebro me fascina y cómo funcionan de manera tan distinta. Y por qué el ser humano es tan pequeño y quiere reducir todos los cerebros a la misma configuración y a la misma manera de hacer las cosas, cuando, jope, somos todos distintos y podríamos hacer cosas distintas y complementarias y, buf, está saliendo la hippie que hay en mí, pero sería tan chulo respetar los cerebros de los demás. Sí, sería un mundo idílico que es un O poco... sea, yo soy brain positive, ¿sabes? O sea, como lo del body positive, pues brain positive. Brain positive, mira, me gusta eso, lo de brain positive. Oye, he aprendido un montón contigo, Alicia, es un placer porque, bueno, ya te digo, que eres una tía súper inteligente, además tienes como mucha información ahí, o sea, es impresionante que te acuerdes de tantas cosas y que las sepas explicar también, o sea, que he aprendido un montón contigo. Volveremos a hablar, seguro, ya Cuando tú buscaremos una quieras. excusa para hablar de menstruación, de menopausia, de maternidad no siendo madres, que también, aquí las dos, aquí las Sí, dos. tiene tela. Y no, pero encontraremos una excusa para volver a hablar en un futuro. Me ha gustado un montón. Me quedaría más rato, pero hay que cortar, porque ya vamos 3 minutos tarde. Venga. Y nada, gracias a quien ha estado, aprovecho, porque no hemos hablado, hemos estado aquí tú y yo, pero gracias a quien ha estado conectada, porque de unido, o sea, 33 personas, me parecen un montón. Sí, son muchísimas, yo no esperaba tanto. Que por cierto, esto supongo que se queda. Si queréis dejar Sí, se alguna queda grabado. pregunta o lo que sea, yo luego me paso por los comentarios y contesto. Se queda grabado, sí, exacto. Si tenéis alguna pregunta, lo que sea para Alicia, para el libro y tal, madre mía, ¿no? Las madres en la ficción, lo que no hemos hablado, no hemos dicho mucho el título, que lo tenéis disponible en Amazon, no está, está en No, la en editorial. la web de la editorial Dilatando Mentes. Vale, pues en la web de la editorial, dilatandomentes.com creo que es, si no, pues Sí. lo busquen en Google. Y ahí lo tenéis, es súper interesante, de verdad, es fácil, es un ensayo, pero es fácil, es sencillo, tiene densidad en cuanto a contenido, pero no es un ensayo que digas, ostras, porque hay algunas veces que dices, ostras, no estoy entendiendo nada, ¿no? No, es un ensayo No. que se entiende, que se entiende y que creo que os gustará porque no sé, os veréis en toda esa ficción, os veréis ahí, os veréis vosotras de pequeñas viendo según qué cosas y diciendo, ostras, ¿no? Lo que veía y lo que me decían de pequeña. O sea que espero que lo compréis y yo os lo recomiendo. Así que, pues eso, ¿no? No sé si quieres añadir algo más. Es tan fácil de leer que creo que una de las primeras frases es: a veces he querido ser asesino en serie, pero nunca he querido ser madre. Y a partir de ahí. Y nada, muchísimas gracias por traerme a hablar contigo. Me lo he pasado muy bien, se me ha hecho cortísimo. De hecho, me he enterado de la hora que era porque se me está acabando la batería del móvil, si no, no me habría enterado. Y nada, estoy siempre disponible en Telegram, en Insta también, en Substack. Substack, sí, Así que estamos en cualquier Substack. cosa, buscad, que yo estoy siempre. Sí, en la escribiteca, tú eres la escribiteca, lo digo Yo soy por la si, la escribeteca, escribiteca, sí. perdón, la escribiteca, sí, que lo digo por si no te conocen, que sí, pero igualmente que te van a ver porque estarás ahí etiquetada, o sea que te pueden ver. Y yo soy Verónica también, porque aquí como si me conociera todo el mundo, de que era como una Porque chica. te conoce todo el mundo y si no te conocen deberían conocerte. No me conoce todo el mundo, si soy muy chiquitilla yo. Pero bueno, pues eso, gracias Alicia por haber estado, un placer y Un seguiremos placer. hablando y seguiremos haciendo cositas juntas, que me gusta mucho. Adiós. Chao, chao.